Buenos días, continuando con la serie de clases virtuales de la parte teórica. El día de hoy vamos a hablar sobre la falla cardíaca crónica. Y, y esta es la agenda que vamos a desarrollar, una introducción. Luego vamos a hablar un poco de definición, un poco de epidemiología, etiología, la fisiopatología de la falla cardíaca crónica, la forma como hacemos el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento de este tópico. Entonces, como introducción, podemos decir que la falla cardíaca es un gran síndrome que la podemos dividir según su presentación clínica en falla cardíaca crónica y la falla cardíaca aguda. La falla cardíaca crónica, a su vez, la podemos clasificar de dos tipos: la clasificación funcional de la New York Heart Association, donde se clasifica en 4 estadios: estadio 1, 2, 3 y 4, según los síntomas que se presenten al esfuerzo físico. Y hay otra clasificación que actualmente también ha tomado mucha importancia, esta es la clasificación denominada evolutiva, que fue propuesta por la American College y la American Heart, o Colegio Americano de Cardiología, donde se clasifica la falla cardíaca crónica en tipos de A, estadio A, B, C y D. Esto lo vamos a precisar en el desarrollo de la clase que vamos a tener el día de hoy. Este es el tópico que nos va a ocupar el día de hoy, la falla cardíaca crónica. Y la falla cardíaca aguda, que tiene 5 formas de presentación clínica, esto lo vamos a revisar el día lunes a las 11 de la mañana, donde vemos que la forma clínica, las 5 formas de presentación de la falla cardíaca aguda es la falla cardíaca crónica, o sea, la que está de acá, agudamente descompensada, que es la más frecuente de presentarse en los servicios de emergencia. Luego viene el edema agudo pulmonar cardiogénico, que es una insuficiencia respiratoria aguda, severa, por una falla cardíaca o falla circulatoria, pero principalmente es cardíaca, y vamos a ver también eso el día lunes, lo vamos a revisar. Lo mismo que el shock cardiogénico, la falla cardíaca hipertensiva, que también es frecuente, sobre todo en los pacientes hipertensos crónicos severos que dejan de tomar sus medicamentos o abandonan su régimen higiénico dietético o alguna otra causa que lleva a una crisis hipertensiva y que nos lleva a una falla cardíaca aguda. Usted sabe que la crisis hipertensiva puede tener 2 formas de presentación también, una emergencia y la otra la urgencia, dependiendo si hay compromiso o no de órgano noble, como el corazón, cerebro o riñones. Y la falla cardíaca derecha, que también es una forma muy particular de presentarse, esta forma clínica de presentación, que lo vamos a revisar el día lunes con más detalle. Entonces, empezaremos con la definición de la falla cardíaca. Y hay muchas, muchas propuestas también de definición de la falla cardíaca, y esta es una de las más frecuentes que se utilizan, pero hay otras que también se usan para completar y conocer el concepto de qué se considera como una falla cardíaca. Entonces, la falla cardíaca es un síndrome clínico, o sea, es un conjunto de causas que nos pueden llevar a esta forma de presentación clínica, que es de tipo progresivo, donde puede haber un trastorno cardíaco, ya sea estructural o funcional, que va a alterar la capacidad del ventrículo de llenarse de sangre y también de expulsar la misma. Otra forma es la propuesta por el ACC, el AHA, donde considera la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico consecuencia de trastornos estructurales o funcionales semejante al anterior, que disminuye la capacidad del ventrículo para llenarse y inyectar sangre, que es la semejante. Y la Sociedad Europea de Cardiología propone algo mucho más complejo y más completo, que es el síndrome en el que los pacientes presentan síntomas de falla cardíaca, caracterizado por disnea en reposo o con el ejercicio, fatiga. La disnea, como ustedes ya deben haber revisado en el curso del año pasado, de lo que fue introducción a la clínica, la disnea tiene doble mecanismo de generación, uno un anterógrado y el otro retrógrado. El retrógrado es la hipertensión retrógrada, que empieza con aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, que se transmite a la aurícula izquierda, venas pulmonares, capilares pulmonares, y eso nos lleva a la disnea. Esa es la fisiopatología retrógrada de la disnea. Pero también hay la otra, que es aquella que es generada por falta de aportantes de oxígeno, o sea, que quiere decir un cuadro de anemia o un aumento de la frecuencia cardíaca, donde no hay un buen llenado ventricular izquierdo. Eso también nos lleva a una disnea, o sea, yo tengo una anemia severa, eso me va a llevar a disnea. Eso tiene un mecanismo anterógrado.
por disminución del gasto cardíaco a los pulmones y a todo el organismo. Fatiga también es por disminución del gasto cardíaco, cansancio es lo mismo, el edema de miembros inferiores, todo esto de acá son síntomas que se va a presentar en el caso de la falla cardíaca y se acompañan de signos típicos como taquicardia, taquimia, aumento de la frecuencia respiratoria, edema pulmonar cuando ya las presiones capilares e intersticiales aumenta, sobre todo la presión hidrostática en relación a la presión oncótica, por lo tanto va a haber una transsudación de líquido al intersticio y eso puede llevar al edema pulmonar. Aumento de la presión venosa yugular, o sea, una incurvitación yugular, edema periférico también, y hepatomegalia por la congestión que conlleva a la falla retrógrada del corazón. Y evidencia objetiva de anormalidades estructurales o funcionales cardíacos en reposo, que puede ser al examen clínico una cardiomegalia cuando vemos que a la palpación vemos el impulso ventricular que está desplazado hacia afuera y hacia abajo, un tercer tono, un tercer ruido, que es, o sea, un S3, que es un galope ventricular, y eso se da porque hay un aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, y al haber un llenado rápido, se va a encontrar con unas paredes que están muy tensas, y por lo tanto eso va a generar un tercer ruido que nosotros lo podemos semejar como un tun-track, o sea, como si hubiera un desdoblamiento del segundo ruido. Anormalidades electrocardiográficas que nos van a orientar la etiología de la falla cardíaca hipertensiva, cuando vamos a tener en el electrocardiograma criterios de hipertrofia ventricular izquierda, sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo o hipertrofia también de la aurícula izquierda. Y aumento de la concentración del péptido natriurético, que es una neurohormona que se libera y que tiene, como vamos a ver después, la importancia es que tiene gran especificidad y también tiene mucho que ver con el pronóstico del paciente cuando estos marcadores humorales están elevados. O sea, tiene el ProBNP o BNP tiene importancia diagnóstica y pronóstica. En cuanto a la epidemiología, la falla cardíaca primariamente es una condición que aumenta con la edad y vayan viendo, miren, en cada quinquenio, desde 1970-75 al 2000, las proyecciones para el 2025 y 2030, miren cómo a la edad de los 80 años ya casi tenemos un gran porcentaje, aumenta la prevalencia y la incidencia de falla cardíaca directamente relacionada a la edad. Y eso es lo que ocurre también a nivel latinoamericano y a nivel mundial. La incidencia de la falla cardíaca cerca de los 10, es de 10 por 1000 en la población mayor de 65 años. Y eso es un problema ya de salud pública. También vemos acá, en relación a los factores de riesgo, a qué nos llevan cuál es la incidencia de los factores de riesgo que nos van a conducir a la hipertensión arterial. Vemos que la dislipidemia, miren en Latinoamérica, es alta, tabaquismo también es semejante a las demás regiones. La diabetes también prevalece más últimamente en Latinoamérica, hipertensión también, la obesidad, la depresión y, por último, el estrés. Todos estos son factores de riesgo que nos van cuanto más factores de riesgo, mayor riesgo de desarrollar falla cardíaca. Entonces acá estamos marcando la dislipidemia y la obesidad, son los factores que tienen una gran prevalencia en Latinoamérica y que eso es un problema que todavía no está siendo tratado en lo que es salud pública. En cuanto a la etiología o causa de la insuficiencia cardíaca, vemos que la causa más importante es la pérdida de una masa crítica de los miocitos funcionantes después de un daño consecutivo a una cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, miocardiopatías, pericarditis constrictivas, coartación de aorta, que es una entidad congénita, infecciones, como por ejemplo una miocarditis viral o enfermedad de Chagas. Esta enfermedad de Chagas hay zonas endémicas que están más o menos en el trapecio andino, toxinas como el alcohol y los antimetabolitos, o sea, las drogas que son para tratamiento de neoplasias,
Las valvulopatías, como la estenosis o las insuficiencias, también sea de la aorta, de la mitral en el lado izquierdo, o de la pulmonar y la trifásida en el lado derecho. Arritmias crónicas, que como hemos visto en las taquiarritmias, por ejemplo, la fibrilación auricular y el flúter auricular, que son una de las arritmias más frecuentes, también nos puede llevar a una miocardiopatía arritmogénica. Las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, la leucemia y el linfoma también nos puede llevar a cuadros de insuficiencia cardíaca, y también el exceso o anormalidades hormonales como el hipertiroidismo y el feocromocitoma o la enfermedad de Cushing también puede llevar a una enfermedad de falla cardíaca crónica. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que vamos a tener, ¿a qué nos va a llevar la insuficiencia cardíaca? Primero, tenemos que analizar si hay deterioro de la contractilidad, que es producido generalmente por el infarto de miocardio, y hay un estadio previo, que es la isquemia miocárdica transitoria, también nos va a llevar a la deterioro de la contractilidad, lo mismo que sobrecarga crónica de volumen, como una insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. Eso nos va a llevar a un tipo de remodelamiento donde la hipertrofia es de tipo excéntrico, y la miocardiopatía dilatada, que también hay un remodelamiento excéntrico, y que eso nos va a llevar a que aumente la cavidad del ventrículo izquierdo con un adelgazamiento o de repente un normal grosor de la pared del ventrículo izquierdo. El otro es una sobrecarga de presión o aumento de la postcarga. Y las causas más frecuentes, la estenosis aórtica, que ustedes cuando han hecho la revisión de valvulopatía aórtica, la causa más frecuente es la estenosis aórtica esclerótica o esclerosante, que está determinado por la edad también. Y la hipertensión arterial no controlada, todo esto nos lleva a una sobrecarga sistólica o de presión, y que esto de acá nos lleva a un remodelado del ventrículo izquierdo de tipo concéntrico, o sea, una hipertrofia concéntrica, donde la pared del ventrículo está mucho más gruesa y la cavidad puede estar normal, o incluso en algunas situaciones puede estar más pequeña en relación a la hipertrofia. Ambos son remodelamientos que nos van a llevar tanto la hipertrofia excéntrica como la hipertrofia concéntrica a una disfunción sistólica que nos va a conducir a la falla cardíaca izquierda. Asimismo, puede causarse la falla cardíaca por un deterioro de la relajación ventricular. Esto generalmente se presenta en la hipertrofia ventricular izquierda debido a hipertensión arterial, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva o una isquemia transitoria. También hay una disfunción de tipo diastólico transitorio, mientras que los otros sí son mucho más crónicos. En la obstrucción también puede haber problemas de llenado del ventrículo izquierdo, como la estenosis mitral y la pericarditis constrictiva, o en el caso de un taponamiento cardíaco ya sea traumático o por infecciones, como en el caso de la tuberculosis, puede llevar a un taponamiento cardíaco cuando hay un llenado de líquido en el pericardio, y eso va a dificultar el llenado ventricular izquierdo, y eso nos va a llevar a una disfunción diastólica que también nos conduce a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Asimismo, podemos clasificar los factores de riesgo por su prevalencia, la edad. Hemos dicho que con la edad hay mayor riesgo de falla cardíaca, la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la valvulopatía, la miocardiopatía, el tabaquismo por múltiples mecanismos va a llevar también a aumento del cuadro de arteriosclerosis coronaria e infarto, cardiopatía isquémica, la obesidad también por el hiperinsulinismo, intolerancia a los carbohidratos, y nos lleva a un aumento de la demanda cardíaca y por lo tanto a falla cardíaca. La diabetes mellitus ahora ya se considera como el gran síndrome cardiometabólico, y que pues, también puede haber una miocardiopatía diabética, o sea, alteración de la estructura íntima del miocardio, y que va a llevar a falla cardíaca. Y hay ahora actualmente muchos recientes estudios donde han demostrado que algunos hipoglicemiantes pueden tener un rol importante en el tratamiento de la falla cardíaca. La hipertrofia ventricular izquierda también es una de las causas de falla cardíaca, la cardiomegalia, la proteinuria, la anemia, la poliglobulia o el hematocrito elevado, los trastornos de ritmo y de la repolarización, así como la presencia de taquicardia en reposo. Eso ya son indicadores de que el paciente de repente va a desarrollar un cuadro de falla cardíaca. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que definir primero cuáles son los determinantes del gasto cardíaco.
Tenemos la precarga, la contractilidad y la poscarga. La precarga está determinada por el volumen o la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, o sea, la presión al final de la diástole. Esta presión telediastólica normalmente debe ser de 10 a 12 milímetros. Cuando esta presión aumenta en el ventrículo, quiere decir que ahí empieza el problema de la disfunción diastólica, principalmente. Y esta precarga está determinada por la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, la volemia, la función auricular, ya que la aurícula va a aportar el 30% del volumen diastólico del ventrículo izquierdo al final. Entonces, cuando se pierde esto de acá, en un cuadro de falla cardíaca, esto puede ser un aporte importante que puede hacer descompensar al gasto cardíaco y la insuficiencia cardíaca. Y la distensibilidad ventricular izquierda también es un determinante de la precarga. La poscarga está determinada por el radio de la cavidad ventricular izquierda, o sea, el diámetro, y el grosor de la pared, y también está proporcionada por la resistencia periférica que empieza en el mismo ventrículo en relación a la ley de Laplace, que está mencionada acá, que nos dice que esto va a depender directamente a la cavidad, o sea, al diámetro del ventrículo izquierdo, o sea, el radio. El diámetro es 2 veces el radio, directamente al radio, o sea, mayor diámetro del ventrículo izquierdo va a haber mayor presión, e inversamente al grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Eso nos va a dar la presión intraventricular. Ahí empieza la poscarga. Luego va a estar por la elasticidad de la pared de la arteria aorta, y por último va a estar determinado por la tensión que hay a nivel de las arteriolas y capilares sistémicos. Toda esa sumatoria de fuerzas va a dar como resultado la poscarga. Y la contractilidad o el inotropismo, la capacidad de contractilidad del miocardio, va a depender primero de su capacidad de elasticidad. Eso tiene un tope más o menos 2.5 micras. Mayor de este estiramiento ya empiezan los problemas sistólicos. El pH, la concentración de calcio y la actividad del sistema simpático, y también el balance con el sistema parasimpático. Todo esto de acá nos va a dar un volumen latido, o volumen de expulsión, o volumen sistólico de eyección. Eso multiplicado por la frecuencia cardíaca nos va a determinar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica nos va a dar la presión arterial. Todo es una secuencia que está íntimamente relacionada y que tiene un mecanismo de retroalimentación que va a hacer que esto de acá, en las condiciones normales, funcione de manera normal. Pero cuando hay alguna alteración en la pre o postcarga y la contractilidad, ahí empieza el cuadro de falla cardíaca. Y este es el continuo a que nos lleva a eso. Primero acá tenemos una fracción de eyección normal, que es normalmente 60%, pero cuando esto de acá empieza a deteriorarse, va a haber mecanismos de compensación que van a salir a reducir, y esto de acá lo vamos a mostrar luego. Entonces acá, cuando el paciente o la persona tiene una fracción de eyección de 60%, mayor de 55 ya se considera normal, hasta 65. Pero cuando la fracción de eyección empieza a disminuir progresivamente, hasta llegar a una fracción de 20%, hay casos que van, sobre todo en cardiopatías dilatadas, ya empieza el cuadro de la sintomatología. Cuando esto ocurre, hay una serie de mecanismos de compensación que el organismo desarrolla para poder mantener un gasto cardíaco y una presión arterial adecuadas. El principal mecanismo de compensación es el mecanismo de Frank-Starling, o sea, es la capacidad de estiramiento de la fibra miocárdica. A mayor estiramiento, a mayor contracción. Eso, como hemos dicho, tiene un límite que es de compensación. Si con este mecanismo de Frank-Starling no se logra compensar la función cardíaca o el gasto cardíaco y la presión arterial, pues entonces sale a apoyarlo el sistema nervioso simpático, con la liberación de las catecolaminas, principalmente la adrenalina, y que esto de acá lo que hace mejorar es aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la contractilidad miocárdica. Con esto de acá muchas veces ya es suficiente, con una descarga simpática nada más compensar el cuadro, pero a veces el agente agresor es mucho más poderoso, y entonces el organismo desarrolla otro mecanismo de compensación, que es el sistema renina-angiotensina.
donde ahí ya activa la liberación de la renina. Esto de acá, como lo vamos a ver acá. Vamos a ir secuencialmente. Ya. Aquí son los estados, la evolución de los estadios clínicos. Miren, cuando yo tengo una fracción de eyección normal de 60%, el paciente no tiene síntomas, hace ejercicio a la actividad física normal, no hay problema, y tiene una función normal del ventrículo izquierdo. Pero cuando ya nosotros tenemos algunos factores de riesgo, como lo vamos a ver, yo soy hipertenso, soy de repente diabético o soy coronario, en este caso es la disfunción ventricular, sobre todo de tipo diastólico. Aquí el paciente es asintomático, no hay síntomas, hace su actividad física normal y de repente ya hay una función diastólica anormal del ventrículo izquierdo, principalmente es una disfunción diastólica tipo 1 o una disfunción diastólica, y eso se puede evaluar por ecocardiografía. Luego pasa al estadio siguiente, cuando no se compensa, todavía estamos falla cardíaca crónica compensada, el paciente en reposo no hay síntomas, pero ya hay una cierta limitación a la actividad física. Y ya también lo documentamos o lo verificamos o lo comprobamos cuando hacemos un ecocardiograma y vemos que hay una alteración en la función diastólica, hay una disfunción diastólica ya de tipo moderado. Y eso se ve porque se ve en el ecocardiograma Doppler cuando tenemos una disfunción diastólica pseudo normalizada. Si esto no se compensa, pasamos al siguiente estadio, que es la falla cardíaca crónica descompensada, donde ya hay síntomas en reposo, ya hay mayor limitación a la actividad física y definitivamente acá, además de la disfunción diastólica, ya tenemos una función sistólica alterada y hay una disminución de la fracción de eyección. Y por último llegamos a la falla cardíaca crónica refractaria, donde ya los síntomas no pueden ser controlados y ya tenemos que entrar con mecanismo de compensación cardíaca como mecanismos dispositivos de apoyo uni o biventricular. La falla cardíaca crónica ha tenido, en cuanto a la fisiopatología, varias interpretaciones, y así aparecieron el modelo cardiorrenal, el modelo hemodinámico, neurohumoral y por último el modelo biomolecular, que ya es más la intimidad de la estructura de la sarcómera. Y todos se caracterizan porque vamos a tener a un paciente así ya en anasarca. Entonces, en la evolución histórica, el primer modelo de interpretación de la falla cardíaca en los años 60 fue el modelo cardiorrenal, donde la falla cardíaca se consideraba como una enfermedad aguda en la que el corazón era incapaz de expulsar o recibir una cantidad de sangre adecuada, con presencia de edemas como la principal manifestación. Por lo tanto, si había edema, en este caso, el tratamiento iba dirigido al uso de digital, que era la clave para el momento, por su efecto inotrópico positivo, asociado a diuréticos. Entonces, esos dos fármacos eran los más utilizados en esa evolución histórica del tratamiento de la falla cardíaca de tipo cardiorrenal. Luego, el segundo modelo en los 70 fue el modelo hemodinámico, donde la falla cardíaca era resultante de un trastorno de una interacción entre el corazón con la circulación periférica. Por lo tanto, ya en este momento, con esta interpretación hemodinámica, además del digital y los diuréticos, se empezó el uso de los fármacos vasoactivos, que era en esa época la regla. O sea, acá ya empezó a usarse la noradrenalina, que es un potente vasoconstrictor, la dopamina, que tiene un comportamiento diferenciado dependiendo de la dosis que usa, y también la dopamina. Entonces, esa era la interpretación de los 70, donde ya se usaron otros fármacos para la compensación de la falla cardíaca. Luego seguimos con la interpretación neurohumoral, donde aquí ya era el tercer modelo de los 80, donde la falla cardíaca no solamente era un trastorno hemodinámico. Y en la actualidad, con este último concepto instalado, es ampliamente conocido la relación directa que existe en el control de la frecuencia cardíaca y el aumento de la sobrevida en los pacientes con falla cardíaca crónica. Y en este caso ya se empezaron a usar los IECA, los ARA2, que era ya de tipo regulación del sistema renina-angiotensina, los beta bloqueadores para la actividad simpática, y así también hay otras sustancias que empezaron a usarse con la interpretación
ya mucho más moderna de la interpretación de la falla cardíaca como un mecanismo neurohumoral, hormonal. Y por último, el mecanismo biomolecular, donde ya tenía que ver mucho más con la disfunción endotelial, que era la matriz de todo este continuum, donde acá tenemos los factores de riesgo: la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la ancianidad. Esto nos lleva a una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial se puede expresar con una microalbuminuria, que es una alteración en el tejido renal. Esto de acá, si no se controla, va a llevar a la macroproteinuria, a una proteinuria ya por nefropatía y al estadio final de la falla enfermedad renal crónica, terminal. Y todo esto de acá es la interpretación ya más de tipo histológica, y que esto a su vez, esto de acá lo vamos a ver, que estos factores de riesgo lleva a hipertrofia ventricular izquierda y aterosclerosis. Esto de acá, las complicaciones son infarto agudo del miocardio y accidentes cerebrovasculares, todo llevando a una remodelación que nos va a conducir a una dilatación ventricular y disfunción cognitiva, falla cardíaca, stroke y estadio final, los órganos nobles, que pueden llevar incluso a daño cerebral y demencia, y la enfermedad también cerebrovascular, que puede llevar a conducir a la muerte. ¿Cómo clasificamos nosotros a la falla cardíaca? Tenemos muchas formas de clasificar a este gran síndrome desde el punto de vista fisiopatológico, según la fracción de eyección, la clase funcional y la evolutiva, que es lo que ya habíamos mencionado en la introducción. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a tener que podemos tener nosotros una falla cardíaca con disfunción sistólica o una insuficiencia cardíaca con función ventricular deprimida o reducida, donde la fracción de eyección va a ser menor de 45%. Y esto se caracteriza porque hay una dilatación del ventrículo izquierdo. Al haber dilatación del ventrículo izquierdo, vamos a tener que la contracción va a estar reducida, y eso se puede determinar por la ecocardiografía. La importancia de la ecocardiografía es que me puede, según esta clasificación, en una falla cardíaca con fracción de eyección reducida o una falla cardíaca, o sea, con una disfunción diastólica, con una fracción de eyección, una función ventricular izquierda conservada, cuando la fracción de eyección es mayor de 45%. Esto debe ser de 55%, porque acá hay un estadio intermedio en la que es ya de 45 a 55, donde ese es un estadio intermedio de falla cardíaca, y eso se puede determinar con la ecocardiografía. En este caso, de la falla cardíaca con disfunción diastólica y función ventricular izquierda conservada, es la presencia de determinados signos de alteración en la distensibilidad del ventrículo izquierdo, donde se caracteriza porque hay una disminución de la velocidad pico transmitral de la onda E. Normalmente en el llenado ventricular izquierdo tenemos dos ondas, la onda E y la onda A. La onda E es el llenado rápido y la onda E es el llenado tardío, que se pone A porque es after, o sea, y la onda E de early, llenado rápido y llenado tardío. Eso normalmente la onda E es mayor que la onda A, pero en el caso de la disfunción diastólica, la onda E es menor que la onda A porque hay una hipertensión en ventricular izquierda, y eso hace que el componente auricular se vea incrementado. Entonces, por eso es que vamos a tener en este caso una relación inversa o una disminución de la relación EA, E menor que A, al llenado ventricular, y eso se hace con el Doppler cuando se hace el estudio de la función diastólica. La otra clasificación, según la fracción de eyección, entonces hemos dicho, esta es la que yo le decía, borderline, de 41 a 49, y una fracción de eyección con mejoría mayor de 40. Acá la falla cardíaca con fracción de eyección reducida es una falla cardíaca sistólica, o sea, insuficiencia cardíaca, donde los estudios randomizados han demostrado la eficacia de ciertos tratamientos solo en este grupo de pacientes, que están dirigidos a los IECA, ARA2 y beta bloqueadores, cardioselectivos y no cardioselectivos, como lo vamos a ver al final. Y en lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada mayor del 50%, donde es principalmente una falla cardíaca diastólica, el diagnóstico se excluye de causas no cardíacas
y todavía no tenemos una terapia efectiva que haya demostrado beneficio en el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Aquí son grupos intermedios con características similares a esta de acá, la fracción de eyección preservada, y menor de 40 son pacientes que tienen una fracción de reducción que necesita más investigación también para ver qué fármacos pueden beneficiar en cuanto al pronóstico y sobrevivencia de estos pacientes que tienen de estos dos grupos inferiores. La clasificación fisiopatológica o clase funcional de la New York Heart Association, donde dice, no, estadio 1 son aquellos sujetos o personas que tienen síntomas con niveles de esfuerzo que limitarían a las personas normales. ¿Cierto? No hay disnea a actividad normal. La NIHA 2, o sea, estadio 2, acá hay síntomas a medianos esfuerzos, o sea, por ejemplo, subir al segundo piso, caminar más de 2 cuadras, o no llegan a caminar 2 cuadras. La clase 3, disnea a pequeños esfuerzos, o sea, que ya el paciente incluso para hablar o afeitarse o hacer actividades mínimas, ya tiene disnea a pequeños esfuerzos. Y la clase 4 es aquel que se caracteriza porque ya el paciente incluso en reposo está con disnea. Esa es una clase funcional. Los 2, el 3 y 4 son clases funcionales altas. Tu pronóstico es mucho más sombrío que aquellos pacientes que tienen clase funcional 1 o 2. Y la clasificación evolutiva que también habíamos mencionado es aquí el estadio A, son pacientes de alto riesgo para falla cardíaca, pero que no tienen cardiopatía estructural ni síntomas de falla cardíaca. O sea, tienen factores de riesgo, hipertensos, diabéticos, obesos, fumadores, dislipidémicos, pero no tienen cardiopatía todavía estructural ni síntomas, son asintomáticos con factores de riesgo. El estadio B ya son pacientes con cardiopatía estructural, o sea, ya le hacemos un electrocardiograma y hipertrofia ventricular izquierda, o le hacemos un electrocardiograma y vemos que de repente ha tenido un infarto de cara inferior, por ejemplo, pero que son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas ni signos de falla cardíaca. El estadio C sí ya, además de tener una cardiopatía estructural, lo que hemos mencionado anteriormente, ya tienen síntomas, ya tienen disnea, tienen dolor de pecho, tienen fatiga, tienen palpitaciones, han tenido síncope. Estos son el estadio C. Y estos pacientes tienen que recibir tratamiento definitivamente. El estadio A, solamente de repente con cambios en el estilo de vida, pueden adecuarse, o sea, si tiene obesidad, bajar de peso, si es hipertenso, controlar su presión. El estadio D son pacientes ya resistentes al tratamiento médico óptimo y que requieren intervenciones especializadas con dispositivos de apoyo único biventricular o marcapaso, resincronización cardíaca, que ya son mucho más pacientes que de mal pronóstico y de alto riesgo. Entonces acá un cuadro comparativo en lo que es la clase funcional y la clase evolutiva, la clase funcional de la New York Heart Association y la clasificación evolutiva, donde miren el estadio A, son pacientes con alto riesgo de insuficiencia cardíaca, tienen anomalía estructural o funcional no identificada o sin signos y síntomas. La clase 1, sin limitación a la actividad física, ejercicio físico normal, no causa fatiga, palpitaciones o disnea. El estadio B, ya hay una alteración estructural cardíaca desarrollada claramente en relación con insuficiencia cardíaca, pero no hay síntomas ni signos. En la clase 2, funcional, allá hay ligera limitación a la actividad física, o sea, hay síntomas, sin síntomas en reposo, pero la actividad física normal causa fatiga, palpitaciones o disnea. Disnea a medianos esfuerzos. La clase estadio C, hay insuficiencia cardíaca sintomática asociada a una enfermedad estructural. En el estadio 3 de la clase funcional se complementan estas dos clasificaciones. Y hay una acusada limitación a la actividad física, sin síntomas en reposo, cualquier actividad física provoca aparición de los síntomas, o sea, llámese disnea, fatiga o palpitaciones. Y el estadio D ya es una enfermedad cardíaca estructural avanzada con síntomas acusados de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar del tratamiento médico óptimo. Y la clase funcional 4, hay incapacidad para la actividad física, los síntomas de insuficiencia cardíaca están presentes incluso en reposo y aumentan con cualquier actividad física. Se complementan ambos, no se excluyen. Acá es lo mismo. Es la clase actual, evolutiva, donde la clase A hay factores de riesgo, pero es asintomático. La clase B
ya hay alteración estructural, pero también es asintomático. La clase C ya hay síntomas y hay una alteración estructural o funcional. Y la clase D ya hay una falla cardíaca refractaria, donde tiene que ir a cirugía, soporte mecánico, trasplante, que es lo último que quedaría. Y estos pacientes generalmente están con infusión continua de fármacos, ya sea dopamina, dobutamina, o vasopresina, o noradrenalina, y que pueden ir a cardiodefibrilación, o sea, un cardiodefibrilador implantable automático o terapia de resincronización cardíaca. El diagnóstico entonces está determinado por la presencia de síntomas y signos que estos pueden ser a su vez típicos y más específicos. En el caso de los síntomas típicos está la disnea de la cabeza, la autopnea, disnea paroxística nocturna, baja tolerancia al ejercicio, fatiga, cansancio, más tiempo de recuperación tras practicar el reposo, tras practicar ejercicio, después edema de los tobillos, y dentro de los signos más específicos tenemos incurgitación yugular marcada, reflujo hepatoyugular, que me va a marcar cómo está la suficiencia o insuficiencia del ventrículo derecho, el tercer ruido cardíaco, el galope ventricular, impulso apical desplazado, lateralmente al examen clínico, y un soplo cardíaco, que también son los signos típicos y más específicos para falla cardíaca. Los menos típicos tenemos la tos nocturna, la sibilancia, aumento de peso 2 kilos por semana, pérdida de peso, sobre todo esto se ve en la falla cardíaca avanzada, la sensación de edema, pérdida de apetito, confusión, especialmente en los ancianos, depresión, palpitaciones y síncope. Y los signos menos específicos tenemos el edema de tobillos o sacro o escrotal, crépitos pulmonares, menor entrada de aire y matidez a la percusión en la base pulmonar por derrame pleural, taquicardia, pulso irregular, taquimia mayor de 16 respiraciones por minuto, la hepatomegalia, la citis y la pérdida de tejido también, que se ve en los pacientes de falla cardíaca crónica avanzada. Y aquí tenemos, miren, esa gran incurgitación yugular. Y cuando nosotros hacemos el reflujo hepatoyugular, si esto se marca, también es un criterio de falla cardíaca derecha. Acá los edemas, cuando son bilaterales, calientes y que avanzan durante el día, esos son más relacionados a falla cardíaca. Y desde el punto de vista diagnóstico también, la historia clínica y el examen físico se debe realizar identificando desórdenes cardíacos y no cardíacos que pueden causar o acelerar el desarrollo o la progresión de la falla cardíaca. Los pacientes también con miocardiopatía dilatada se debe hacer una historia familiar hasta tercer grado de consanguinidad, porque esto de acá tiene relación con alteraciones genéticas. Valorar el estado de volumen y la hidratación, el peso diario, sobre todo en pacientes con falla cardíaca descompensada, que vienen con gran edema y que se le va a pasar infusión de furosemida para compensar o secarlo al paciente. Estimar la presión venosa yugular, observar si hay edema periférico y ortopnea también. Dentro de las pruebas diagnósticas tenemos primero evaluación inicial del paciente para ver cómo está el estado de hidratación, luego también ver su tolerancia oral, electrolitos séricos, incluyendo calcio y magnesio, cómo está la función renal con la urea creatinina, la glucosa, perfil lipídico, función hepática y también la función tiroidea. El monitoreo, cuando se indique que se debe realizar con electrolitos y ver la función renal, sobre todo en pacientes que se le dejan infusión de furosemida, como vamos a ver al final en el tratamiento. Y indicación 1C, se debe realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones en todo paciente que se sospeche que tiene una falla cardíaca de etiología específica de tipo isquémico, hipertensivo o arritmia. También entra a tallar, como habíamos mencionado anteriormente, la interpretación del BNP o ProBNP. Vemos nosotros acá, tenemos cuando los valores son menores de 100 nanogramos por litro de el BNP, esto de acá no descarta. Yo tengo un paciente con disnea, insuficiencia respiratoria, y le dosamos el BNP, y este BNP es menos de 100 nanogramos por litro, descartamos que esa
disnea sea de causa cardíaca. Si se encuentra entre 100 y 500 nanogramos, es una zona gris, por eso es que en esta no es muy específico, que entonces tenemos que hacer uso de la ecocardiografía, o sea, diagnóstico por imágenes. Y esto me va a determinar si es esa insuficiencia respiratoria de causa cardíaca o no. Pero cuando dosamos el BNP y sus valores están mayor de 500 nanogramos por litro, esto sí confirma que esa insuficiencia respiratoria es de causa cardíaca, pero aún así hay que confirmarlo con la ecocardiografía. Pero hay alta probabilidad, y esto de acá, mayor niveles de BNP, quiere decir que su pronóstico es malo. Cuando vemos el ProBNP, cuando es menor de 300, descarta que esa insuficiencia respiratoria sea de causa cardíaca. Cuando hay una zona gris acá, que va a depender de la edad, que por ejemplo está entre 300 y 450, en menores de 50 años, esta es la zona gris, pero cuando está en mayor de esto de acá, definitivamente es falla cardíaca. Si está entre 50 y 75, mayor de 900, también es esa insuficiencia respiratoria de causa cardíaca, y en mayor de 75, cuando está por encima de 1800 nanogramos por litro, confirmarían la presencia de que esa insuficiencia respiratoria sea de causa cardíaca. Esto de acá, como hemos dicho, es de alto grado de especificidad, y también nos dice el pronóstico del paciente. Entonces, por eso es que decimos, en pacientes ambulatorios con disnea, la medición del BNP o ProBNP es útil para apoyar la toma sobre el diagnóstico de falla cardíaca, especialmente en el contexto de una incertidumbre en clínica en las decisiones. La medición del BNP y ProBNP es útil para establecer el pronóstico o la gravedad de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca crónica. Por eso es importante este marcador humoral para determinar la especificidad y el pronóstico del paciente con falla cardíaca. Asimismo, la radiografía de tórax en pacientes con sospecha o nueva aparición de falla cardíaca, o los que presentan insuficiencia cardíaca descompensada aguda, deben someterse a una radiografía de tórax para evaluar el tamaño del corazón, la congestión pulmonar, y para detectar alternativas cardíacas pulmonares u otras enfermedades que puedan causar o contribuir a los síntomas de los pacientes. El otro método diagnóstico por imágenes no invasivo es la ecocardiografía bidimensional con Doppler, que se debe realizar durante la evaluación inicial de todo paciente con falla cardíaca para evaluar la función ventricular, ya sea sistólica o diastólica, como hemos mencionado, el tamaño del corazón, el grosor de la pared de los ventrículos, la motilidad segmentaria y global de los ventrículos, y la función valvular que también puede estar inmiscuida dentro del desarrollo de la falla cardíaca. Repetir la medición de la fracción de eyección y la medición de la gravedad de la remodelación estructural son útiles para proporcionar información en los pacientes con falla cardíaca que han tenido un cambio significativo en el estadio clínico. Además, han experimentado o se han recuperado de un caso clínico, o que han recibido tratamiento incluyendo la terapia médica óptima, para que podría haber tenido efectos significativos sobre la función cardíaca, o que pueden ser candidatos a una terapia de dispositivos cardíacos, sobre todo en estadios avanzados, o sea, en estadios de la clasificación evolutiva de la falla cardíaca. Entonces, el ecocardiograma también es importantísimo, así como el dosaje del BNP o ProBNP. Entonces, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca va a estar determinado por los criterios que vamos a definir ahora. El diagnóstico de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida requiere que se cumplan 3 condiciones. Primero, síntomas típicos de falla cardíaca, como es la disnea, ortopnea. Signos típicos también de falla cardíaca, y confirmarlo con el ecocardiograma con una fracción de eyección reducida, que quiere decir que la fracción de eyección va a estar menos de 45%. Mientras que el diagnóstico de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada requiere que se cumplan 4 condiciones: síntomas típicos de falla cardíaca, signos típicos de falla cardíaca, una FEBI, o sea, fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, o solo levemente baja, y un ventrículo no dilatado, es el otro criterio. Y por último, cardiopatía estructural relevante, que puede tratarse de una hipertrofia ventricular izquierda, una dilatación de la aurícula izquierda, o una disfunción diastólica, como habíamos dicho, la relación EA en el Doppler que se hace
en el ecocardiograma para ver cómo es la relación EA, llenado rápido y llenado tardío. Y este es un algoritmo de la insuficiencia cardíaca. Acá, esto de acá lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora, de debut no agudo. Lo primero que hay que hacer, un electrocardiograma y posiblemente una radiografía de tórax. Ver los niveles de BNP y ProBNP. Si esto de acá es anómalo, entonces me da a decir que vamos a ir a la ecocardiografía y se confirmaría una insuficiencia cardíaca. Y en el otro caso, cuando el electrocardiograma es normal, pero tenemos los valores de B, ProBNP y BNP menores, esto de acá, la falla cardíaca es improbable. Por eso, miren, con esto de acá, todos los pasos, electrocardiograma, dosaje de ProBNP, BNP, ecocardiografía, y definimos que estamos frente a un paciente con una cardiopatía y falla, o sea, una falla cardíaca secundaria, una cardiopatía estructural o funcional. En cuanto al tratamiento, la falla cardíaca tiene dos categorías: el tratamiento no farmacológico o régimen higiénico dietético. Esto de acá siempre como apoyo al tratamiento farmacológico. O sea, esta es la base para el tratamiento de un paciente con falla cardíaca crónica. Está dirigido a entrenamiento físico y rehabilitación, sobre todo en pacientes coronarios, hipertensos, valvulares, que se le ha corregido su alteración de base. Medidas conductuales, como relajación y meditación para reducir el estrés, y educación en el paciente que están dirigidos a conseguir un peso adecuado, normal, y para eso de ahí nosotros acudimos a qué cosa, al índice de masa corporal, que ustedes ya muy bien saben que es la relación entre el peso sobre talla al cuadrado en metros. Y eso de ahí debe estar debe estar en el rango de 20 a 25. De 26 a 29 son obesidad y mayor o igual a 30 son la obesidad, que hay diferentes grados de obesidad, hasta llegar a obesidad mórbida, que tiene un índice de masa corporal por encima de 35. Y también el otro parámetro que nos va a indicar que uno está frente a un peso adecuado es la medición del perímetro abdominal. El perímetro abdominal, que se debe de considerar como punto de referencia anatómico, la mitad del espacio que ocurre entre la crestas ilíacas con el nivel subcostal. La mitad se coloca la cinta métrica y la tiran, y en mujeres debe ser menos de 80 y en varones menos de 90. Entonces la tarea para ustedes es que ahora ahí en su casita se midan su perímetro abdominal y vean si están dentro del rango normal. Esa obesidad central, obesidad mórbida, esa obesidad androide, esa es la que tiene mayor criterio para el desarrollo de cardiopatía isquémica, o sea, aterogénesis. Y esa aterogénesis nos va a llevar a la cardiopatía isquémica. Eso es lo que corresponde al tratamiento no farmacológico o cambios en el estilo de vida. Y el farmacológico tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente, con control de los síntomas, evitando la progresión de la enfermedad, reduciendo la morbilidad, las recaídas y reingresos hospitalarios, y el objetivo final es mejorar la supervivencia. Y entonces esto es lo que vemos según la clasificación evolutiva, el estadio A. Miren qué es lo que se hace en el estadio A: reducir los factores de riesgo y la educación para el paciente y la familia. Luego, en algunos casos, tratamiento de la hipertensión, si hay hipertensión, diabetes, dislipidemias, con el uso de inhibidores de CK o ARA2 en algunos pacientes, sobre todo en los diabéticos y los hipertensos. El estadio B, que ya es asintomático también, acá ya todos los pacientes deben utilizar IECA o ARA2, y en algunos pacientes beta bloqueadores seleccionados. En el estadio C, lo mismo, son pacientes que deben de ir con IECA o ARA2 o beta bloqueadores, régimen higiénico dietético, que es dieta hiposódica, el uso de diuréticos, y en algunos casos uso de digitálicos en aquellos pacientes con falla sistólica sobre todo. Resincronización cardíaca en pacientes que tienen falla cardíaca y que tienen bloqueo de rama presente con ritmo sinusal. También va a haber revascularización coronaria en los pacientes coronarios y corrección de válvula mitral o aórtica en aquellos pacientes que tengan valvulopatía de estas estructuras. Y considerar el equipo multidisciplinario, porque donde entran los psicólogos, entran los nutricionistas, entran los rehabilitadores, y en algunos casos también, en estadio avanzado, los antagonistas de la aldosterona, como por ejemplo el nesegitide o la espironolactona.
El uso de inotropos, ya en estadio D, por vía endovenosa, o fármacos vasoactivos como la noradrenalina, dispositivos de apoyo ventricular y que pueden llegar al trasplante cardíaco. En el estadio A, los pacientes que tienen trastornos de la hipertensión y lípidos deben ser controlados de acuerdo con las directrices actuales para reducir el riesgo de falla cardíaca. En lo que es hipertensión, la presión debe estar menos de 140 para la sistólica y menos de 90 para la diastólica. En lo que corresponde al control de los lípidos, tenemos, dependiendo si es, sobre todo en los coronarios, si es prevención primaria, o sea, yo tengo factores de riesgo, pero no he tenido ni un infarto, ni una angina inestable, o un ACV. En esto de acá, en prevención primaria, el LDL debe estar en menos de 130. Y en la prevención secundaria, en aquellos pacientes que ya han tenido un evento mayor, o sea, un infarto, angina inestable o revascularizados, el LDL anteriormente se decía que debería estar menos de 70, pero ahora ya se ha presionado más, debe estar en menos de 50 el LDL, o sea, la lipoproteína de baja densidad. Otras condiciones que pueden dar lugar a contribuir a la insuficiencia cardíaca, como la obesidad, la diabetes, el consumo de tabaco y los agentes cardiotóxicos conocidos, deben ser también controlados, mejor deben ser evitados. Entonces, en el estadio B, ¿qué es lo que usamos nosotros? Las recomendaciones en pacientes con historia de infarto de miocardio y la reducción de la fracción de eyección. Los inhibidores de la ECA o ARA2 deben ser usados para prevenir la falla cardíaca. ¿Qué grado de evidencia e indicación tienen? 1A. Estos pacientes deben ser todos pacientes con infartado y en ECA para evitar el remodelamiento cardíaco. En pacientes con infarto agudo de miocardio y fracción de eyección reducida, los beta bloqueadores también, basados en evidencia, deben ser usados en falla cardíaca. Indicación 1B, todos los coronarios. En los pacientes con infarto agudo de miocardio, las estatinas deben ser también utilizadas para prevenir falla cardíaca. 1A. ¿Cuáles son las estatinas más utilizadas? La atorvastatina y la rosuvastatina. Ambas son, la rosuvastatina es un poco más potente. La atorvastatina se puede dar hasta 80 miligramos después de un infarto agudo de miocardio e ir reduciendo según los niveles de LDL. O sea, ya si tenemos el LDL menos de 50, ya podemos ir reduciendo la dosis hasta mantenerlo en esos niveles. Y la rosuvastatina viene de 10 y de 20 miligramos, o sea, de 20 miligramos. En lo que corresponde a la presión arterial deben ser controladas para evitar la falla cardíaca sintomática, 1A. Inhibidores ECA deben ser utilizados en los pacientes con fracción de eyección reducida para evitar la falla cardíaca, 1A también, indicación. Los beta bloqueadores deben ser usados en todos los pacientes con fracción de eyección reducida para evitar la falla cardíaca también, los beta bloqueadores, 1C. Un cardiodefibrilador implantable y automático es razonable en pacientes con miocardiopatía isquémica asintomáticos que tienen por lo menos 40 días post-infarto y que tienen una fracción de eyección reducida y que están en terapia médica óptima también. Es ya dos antagonistas de los calcio antagonistas no diripiridínicos, estos de acá están contraindicados, no se debe usar en pacientes con falla cardíaca o que tienen cardiopatía isquémica con falla cardíaca también. Dentro de lo que son tratamientos farmacológicos en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, sintomática, estadio 2 a 4, se recomienda los IECA, además de beta bloqueadores, para todos los pacientes con fracción de eyección menos de 40%, para reducir el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y muerte prematura. Esto de acá, estos fármacos, los IECA o los beta bloqueadores, deben de usarse a dosis titulables. O sea, si yo voy a usar, por ejemplo, el enalapril, empezar con 5 miligramos cada 12 horas. Si la presión arterial se mantiene bien, o sea, por encima de 110, le podemos subir a 10 miligramos. Y la dosis tope es de 20 miligramos de enalapril. Los beta bloqueadores también. Los beta bloqueadores hay que empezar titulando. Por ejemplo, si usamos carvedilol, usar 6.25 cada 12 horas, luego subir a 12.5 y puede llegar hasta 25 miligramos cada 12 horas. Siempre titulando. Se recomienda IECA, además de beta bloqueadores, además de un IECA o un ARA2, si no se tolera un IECA. Los efectos colaterales más frecuentes de los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, o sea, tipo captopril, enalapril, tandolapril, lisinopril, todos los prilatos, es la tos. Y eso, su mecanismo es porque se dice que inhibe
o sea, inhibe la degradación de la bradiquininas y eso hace que aumente el edema a nivel respiratorio y por lo tanto eso lleva a tos. Entonces, en ese caso se usan los ARA2 como alternativa a los CIECA para todos los pacientes que tienen fracción de eyección menor de 40% y con riesgo y evitar el riesgo de hospitalización y muerte prematura, también indicación 1A, o sea, un beta bloqueador más un ARA2. Los antagonistas de la aldosterona, en todos los pacientes también, clase funcional 2.3 o 2.4, perdón, con fracción de eyección menor de 35%, a pesar del tratamiento de IECA o ARA2, que no tolera los IECA y beta bloqueadores. En este caso hay que tener mucho cuidado la asociación de un antagonista de la aldosterona con IECA, porque ambos retienen potasio. Y entonces hay que tener cuidado con la hipercalemia. Y es mejor ahí usar una furosemida a dosis bajita para evitar la hipercalemia, porque la furosemida lo que hace es depletar sodio y potasio. Y este es el algoritmo para ver el tratamiento de la falla cardíaca crónica sintomática. Los diuréticos solamente sirven para aliviar los síntomas y signos de congestión. Los IECA o ARA2 cuando no se tolera el IECA. Incorporar luego un beta bloqueador a dosis siempre titulable. Si todavía la clase es 2.4 de la New York Heart Association, si es sí, incorporar un antagonista de la aldosterona, que puede ser la espironolactona, y si todavía se mantiene si es sí, fracción de eyección menor de 35% si es sí, con ritmo sinusal, acá se va a lo siguiente, que es si el ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto, si es sí, añadir la ivabradina. Si todavía sigue clase funcional 2.4 de la New York con fracción de eyección de 35% si es sí, y una duración mayor del QRS mayor de 120 milisegundos, si es sí, considerar terapia de resincronización cardíaca o cardiofibrilador implantable inmediato, y si es así, ya este paciente considerar digoxina o un nitrato o dispositivo de apoyo ventricular o también ya considerar la posibilidad de trasplante cardíaco. Y entonces aquí tenemos todos los fármacos que usamos nosotros. Hemos dicho los IECA, está el primero que fue sintetizado fue el captopril. Esta es una droga que actúa rápidamente, no necesita ser metabolizada o activada a nivel hepático. Por eso es que cuando yo tengo una crisis hipertensiva, agarro el captopril y lo puedo, si está con el estómago vacío, puedo decidir tragarlo. Y si ha almorzado últimamente, hay que chancarlo, colocarlo debajo de la lengua, pero su absorción es un poquito errática, pero sí es útil por vía sublingual en las crisis hipertensivas. Y en falla cardíaca hemos dicho siempre empezar por la dosis mínima de 6.25, 3 veces al día, porque el metabolismo del captopril dura 8 horas. Entonces, esto puede llegar a 50 miligramos cada 8 horas, o sea, dosis total al día, 150 miligramos. Cada 8 horas se da el captopril. Nunca, cuando ustedes traten hipertensión arterial, siempre llegan a cardiología, paciente que está recibiendo captopril una vez al día y eso no funciona, porque dura 8 horas nada más. Tiene que darse cada 8 horas. El enalapril dura 12 horas, por lo tanto, esto de acá debe darse 2 veces al día, cada 8 horas. Empezar siempre con 2.5 hasta 20 miligramos cada 12 horas, o sea, 40 miligramos dosis total al día. El lisinopril, este sí dura 24 horas, el lisinopril, que había antes, ahora ya no hay. El ramipril también, el trandolapril está forma asociada con el verapamil, como tarca, también de 1 a 4 miligramos al día. Estos sí duran 24 horas del ramipril también. Los beta bloqueadores cardioselectivos está el bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol y el nebivolol. Todos estos beta bloqueadores tienen estudios que han demostrado mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad en pacientes con falla cardíaca crónica. El bisoprolol, el estudio CIVIS, carvedilol, Copérnicos, Capricornios, el metoprolol también, el Merit 1, Merit 2, el nebivolol, el Seniors, todo con dosis que puede llegar el bisoprolol hasta 10 miligramos por día. El carvedilol, se debe dar 2 veces al día. El metoprolol 1 vez al día, lo mismo que el nebivolol también 1 vez al día. El nebivolol viene de 5 miligramos hasta 10 miligramos. El metoprolol viene de 25, de 50 y de 100 miligramos. El carvedilol viene de 6.25, 12.5 y 25 miligramos. Y el bisoprolol viene de 5 y de 10 miligramos. Los ARA2
se dan en alternativa cuando hay efecto colateral con los IECA, están el candesartán, el valsartán y el losartán. Los tres tienen estudios que reducen la mortalidad y mejoran la calidad de vida en los pacientes con falla cardíaca crónica. El candesartán vienen de 8, 16 y 32 miligramos, se da una vez al día. El valsartán se puede dar 2 veces al día de 80 miligramos, pero hay de 160 y 320. Eso se da una vez al día. El losartán viene de 50 y de 100 miligramos. El de 100 miligramos se puede dar una vez al día, pero el de 50 miligramos se da cada 12 horas. Y tenemos, por último, los antagonistas de la aldosterona, que la eplerenona no lo tenemos, la espironolactona es la que tenemos, viene de 25, de 50 y de 100 miligramos, se da 25 miligramos, puede llegar hasta 100 miligramos al día, a 50 miligramos al día, en falla cardíaca. Por otro lado, el otro grupo farmacológico, que son los diuréticos de asa, el que tenemos acá es la furosemida de 40 miligramos en tabletas y en 20 miligramos en ampolla. La dosis de la furosemida en infusión debe ser 1 miligramo por kilo peso. La dosis de carga también, si yo peso 60 kilos, 3 ampollas en bolo, y luego seguir infusión, que puede llegar hasta 240, o sea, 12 ampollas en 12 horas o 24 horas, pasarlo en infusión. No tenemos la bumetanida y la toresemida tenemos, pero es bien escasa. Las tiacidas tenemos la hidroclorotiazida, que es la más frecuentemente se usa, la indrapamida también, pero es un poquito raro encontrarlo. La que más usamos es la hidroclorotiazida, que viene de 25, de 12.5, 25 y de 50. Hay que usar siempre mejor la de 12.5. ¿Por qué? Porque al aumentar la dosis no tenemos mayor efecto diurético y lo que sí podemos tener son efectos colaterales como por la hipocalemia, la hipomagnesemia y también alteraciones en el metabolismo de los lípidos, lo mismo que los beta-bloqueadores. Los ahorradores de potasio, está la espironolactona, la única que tenemos, la amilorida y la triantereno, más lo usan en otras situaciones clínicas, pero más se usa la espironolactona, que viene de 12.5 y 25 miligramos, que es los ahorradores de potasio o los antagonistas de la aldosterona. Y con eso, colorín colorado, hemos terminado. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario que pueda hacerle. Doctor, una consulta. Sí. Tenía una duda respecto a la clasificación de clasificación fisiopatológica. Tenemos que también, ¿se clasifica como disfunción sistólica y diastólica o se clasifica según por el ecocardiograma, según sistólica y diastólica, sí. O sea, por el eco yo lo puedo clasificar en sistólica. Claro, porque la sistólica se ve la fracción de eyección y la diastólica se ve en el Doppler por el llenado ventricular diastólico del ventrículo izquierdo. O sea, la disfunción diastólica vamos a tener varios tipos también. Si es disfunción diastólica tipo leve, cuando es disfunción diastólica tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Cuando eso según la relación EA. Y generalmente ahí la fracción de eyección está preservada todavía. Ajá, claro. O sea, mi primera duda era si, o sea, ¿se clasifica fisiopatológicamente sistólica, diastólica o según la NIA en 1, 2, 3, 4? No, la NIJA o la NIJA es para la clase funcional. O sea, yo por ejemplo puedo tener, yo soy hipertenso. El hipertenso en el estadio inicial hace una disfunción diastólica, o sea, su fracción de eyección está preservada. La NIJA me dice, ¿no? Si yo NIJA 1, ¿qué quiere decir? Que yo soy asintomático en la actividad cotidiana. Soy hipertenso, pero soy asintomático. El NIJA 2 es el paciente que tiene disnea a medianos esfuerzos. O sea, la actividad física ya me causa la actividad física, es de acá. Acá. La clase 1. La clase 1 me dice, ¿cómo ustedes van a hacer su diagnóstico? Paciente con falla cardíaca, por ejemplo, yo digo, ¿no? En este momento yo tengo un infarto agudo no, soy hipertenso, tengo una estenosis mitral o una doble lesión mitral, ¿de acuerdo?
yo tengo una doble lesión mitral que me causa insuficiencia cardíaca. Entonces yo me pongo ahí mi diagnóstico, doble lesión mitral, a predominio de insuficiencia, por ejemplo. Ya, ese es mi diagnóstico, mi primer diagnóstico. Y abajo ustedes ponen, segundo diagnóstico, insuficiencia cardíaca secundaria a la valvulopatía reumática. Clase funcional 2. ¿Qué quiere decir clase funcional 2? O sea, insuficiencia cardíaca clase funcional 2 quiere decir que tiene disnea a medianos esfuerzos. O sea, la actividad física moderada de causa. Si yo tengo disnea a pequeños esfuerzos, pongo doble lesión mitral a predominio de insuficiencia, clase funcional 3. ¿Qué quiere decir? Que esa insuficiencia cardíaca secundaria a la valvulopatía tiene disnea a pequeños esfuerzos. O yo hago un infarto agudo de miocardio. En el caso del infarto, tiene otra clasificación, que es el KILI, que también es pronóstico. Eso lo van a hacer ustedes cuando hagan el infarto agudo de miocardio. Yo hago un infarto agudo de miocardio anteroseptal, por ejemplo. Ahí, en ese momento que hago el infarto, me dicen, no, KILIP 1, KILIP 2, KILIP 3 y KILIP 4. KILIP con K y doble L, KILIP, y P al final, KILIP. El KILIP 1, primero, no tiene galope, no tiene crépitos, y el paciente no tiene incurgitación yugular. O sea, es un infarto pequeño, que no hay compromiso hemodinámico. El KILIP 2 es un paciente que ya tiene galope, o sea, tiene un galope ventricular, tiene crépitos en la mitad inferior de ambos emitoras, tiene crépitos, o sea, ya hay congestión. El KILIP 3 tiene galope, tiene soplo y tiene ya crépitos por encima de la mitad, o sea, ya es un paciente que está entrando a edema agudo pulmonar cardiogénico. Y KILIP 4 es un paciente chocado. O sea, hay hipoperfusión tisular, hay trastorno de conciencia. Ese paciente, su mortalidad es altísima. Es aquel paciente que ha tenido un infarto mayor del 40% de la masa ventricular izquierda. El KILIP 2 es aquel que tiene ya un infarto que compromete ya el 25% del ventrículo izquierdo. O sea, que te hace edema agudo pulmonar. El KILIP 3 es edema agudo pulmonar. El KILIP 2 es un infarto pequeño, el KILIP 1 mejor no, o sea, casi nada, no hay compromiso mayor del ventrículo. Entonces, la clase funcional es un diagnóstico complementario a cuál es su clase funcional del paciente que tiene una cardiopatía hipertensiva, valvular, isquémica, o de cualquier otra, o miocardiopatía, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, ok, doctor. Entonces, la clase funcional es el complemento de la alteración estructural, la clase funcional. O sea, yo soy hipertenso, clase funcional 1, normal, o sea, no tengo síntomas a la actividad física rutinaria. En la clase funcional 2 ya es una línea a medianos esfuerzos, o sea, yo no llego al segundo piso. Pero, ¿cuál es la causa? Puede ser hipertenso, puede ser coronario, puede ser valvular, puedo tener una miocardiopatía hipertrófica o una miocardiopatía restrictiva. ¿Se dan cuenta? O sea, el diagnóstico etiológico primero tiene que ver el factor descompensante y la clase funcional. La clase funcional es la que te da la New York Heart Association, o sea, la NIHA. Y el estadio es evolutivo. O sea, yo tengo mis factores de riesgo, pero soy asintomático y no tengo alteración estructural, estadio A. El estadio B, y yo soy hipertenso y tengo mi electrocardiograma con hipertrofia, tengo mi eco con hipertrofia y sobrecarga sistólica o disfunción diastólica. Entonces, ese es el estadio A. El estadio B ya tengo una alteración estructural, pero soy asintomático. El estadio B ya ese tiene síntomas. Y el estadio D ya es el pata que está chancado. El pata ya necesita ser hospitalizado y darle algunos apoyo ventricular o de resincronización. Ya son pacientes que tienen estadio mucho, ya casi terminal. ¿De acuerdo? O sea, la clase funcional solamente no me dice cuál es la causa. La clase funcional me dice cuál es mi estado funcional, o sea, qué esfuerzo me causa sintomatología. Clase 1, no tengo síntomas a la actividad normal. Clase 2, línea a medianos esfuerzos. O sea, ya no llego a caminar 2 cuadras, pues tengo que detenerme, pues ya tengo disnea. La clase 3, esfuerzos mínimos, causa disnea. Y la clase 4 es disnea en reposo. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ya. Y sobre la clasificación fisiopatológica que es sistólica y diastólica, claro, según el ecocardiograma se va a determinar. El ecocardiograma te dices. Ajá. Es el ecocardiograma, ahí tiene que ser el eco. Mi pregunta, sí. disculpe, doctor. Mi pregunta era sobre
O sea, ¿cuántos tipos hay y qué los diferencia? ¿Es por el grado de severidad De la o- disfunción diastólica. ajá, Claro, es evolutivo, claro. O sea, hay una disfunción diastólica tipo 1 o leve, donde la relación EA es, o sea, lo normal es que la E es mayor que la A. Esa es la tipo 1, la disfunción diastólica leve o tipo 1. La disfunción diastólica tipo 2 es pseudonormalizada. Nuevamente, la onda E es mayor que la onda A, por eso se dice pseudonormalizada. ¿Y eso por qué ocurre? Porque, ¿por qué ocurre la disfunción diastólica? ¿Qué pasa? La hipertrofia, la hipertensión ventricular izquierda en la disfunción diastólica tipo 1 se traslada, se transmite retrógradamente a la aurícula izquierda, o sea, la aurícula izquierda ya es hipertensa. Y entonces por eso es que cuando hace el llenado rápido, hay un llenado por gradiente de presión. Y entonces cuando se contrae la aurícula que es hipertensa, ahí se llena. Normalmente en el llenado rápido se llena el 60% del ventrículo, del volumen total del ventrículo izquierdo. Y la aurícula aporta el 30% nada más. ¿De acuerdo? En la disfunción diastólica tipo 1 leve, el llenado rápido es el 30% y el 60% es aportado por la contracción auricular, porque ya la hipertensión se transmitió a la aurícula izquierda. O sea, se invierte, la onda E es menor que la onda A. Y en la disfunción diastólica moderada o tipo 2, la pseudo normalizada que le llaman, la hipertensión ya no es en la aurícula izquierda, sino es en las venas pulmonares. Y por lo tanto la presión de la aurícula izquierda bajó. Y entonces el llenado nuevamente gana el volumen mayor, el llenado rápido, corresponde al 60%, y la contracción auricular, que ya no es hipertensa la aurícula, porque ya la hipertensión se pasó a las venas pulmonares, es el 30%. Puede ser pseudo normalizado. Y en el restrictivo es donde la onda E es recontra alta y la onda A es pequeñita. Ya la hipertensión se fue al lado derecho, ya, uy, ese está al lado, del otro lado. Ese ya es un corazón ya que ya está chancado, ese padre no, pronóstico es malo. O sea, aquel que tiene disfunción diastólica tipo 3 o restrictivo, el corazón ya está para trasplante. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió o no? claro. Sí, sí, doctor. Sí, 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 entendido. Muchas gracias. Ya. Otra pregunta. Sí. ¿Cuándo debemos de usar los criterios de Framingham? ¿De Framingham? Esos son criterios Ajá. que, o sea, prácticamente los criterios esos de los factores de riesgo que hemos dicho, y de la clínica, de los síntomas típicos y los signos específicos, ahí están los criterios de Framingham. Sino que Framingham Ah, ya. Están. fue propuesta porque fue un estudio epidemiológico a largo plazo, hasta ahora sigue ese estudio, y donde arrojó muchos datos importantísimos y que también sirven hasta ahora, ¿no? Los criterios de Framingham es lo mismo que pero no le hemos puesto con nombre propio, ¿no? Porque ahí la tendencia de no utilizar nombre propio. Ah, ok, doctor. Pero los síntomas y signos que hemos descrito ahí en los criterios que hemos Claro, los típicos considerado, y los sí, sí, específicos. ahí los específicos, ahí está. Ahí lo hemos Ah, ok, descrito. doctor. Y, Ujú. y una última pregunta respecto al tratamiento. Sí, Este, el uso de diuréticos se debe dar solo cuando aquellos hay, en cuando pacientes, hay congestionados, nada más. ajá, solamente en ellos o también se Sí, puede combinar, este, además también del caso que mencionó, cuando se usa YECA e inhibidores de los, para evitar la hiperpotasemia. O sea, porque en ellos supongo que esos no son pacientes congestionados, se usa para evitar la hipopotasemia, pero se usa también en otro tipo de pacientes que no estén congestionados. no. El único que se usa es la espironolactona. Porque sí, la espironolactona ha demostrado pero generalmente se usa con furosemida a dosis bien bajita. O sea, una furosemida de 20 miligramos, que es media tableta de furosemida, con la 25 miligramos de espironolactona es una buena asociación. Y evita porque los pacientes con falla cardíaca tienen tendencia a retener líquido. Y siempre se debe usar, ¿no? Para evitar la hipercalemia.
o la hiperpotasemia, ¿no? Ah, ya. Ok, doctor, muchas gracias. Se debe usar, no conviene usar de manera combinada, ¿no? Ajá, o sea, esa combinación de... Para un balance neutro del potasio. O sea, la asociación de furosemida, que es depletor. Y furosemida, a veces, cuando yo tengo una función renal, ya incluso la furosemida, no, solamente en casos agudos se usa la furosemida, sino la hidroclorotiazida, 12.5 miligramos con espironolactona, hace un balance neutro del potasio, para que no se vaya la hipercalemia, porque de todas maneras tiene que usar un IECA. Entonces, o puedo usar un IECA. ¿Qué pasa? Los IECAs son unos fármacos muy buenos, por eso que han demostrado que reducen la mortalidad, los mismos que los ARA2. ¿Qué pasa? ¿Por qué los IECA actúan a nivel de pre y postcarga? ¿Por qué a nivel de precarga? ¿Qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 es vasoconstrictor, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya, ya. ¿Por qué? Por la angiotensina 2, ¿no es cierto? La angiotensina 2 es vasoconstrictor. La angiotensina 2 a nivel renal, ¿qué es lo que hace? Aglomerular de las glándulas suprarrenales. Libera, hace que se libere, ¿qué cosa? La aldosterona, ¿no es cierto? La aldosterona, ¿dónde se sintetiza y se libera? En la glándula suprarrenal, ¿sí o no? ¿En qué parte de la glándula suprarrenal? En la capa glomerular, fascicular o reticular. ¿Se acuerdan de histología? ¿Ah? O sea, la corteza suprarrenal, la glándula suprarrenal es una glándula hormonal endocrina, ¿no es cierto? La médula se encarga de sintetizar, ¿qué cosa? Adrenalina o noradrenalina, ¿no es cierto? La médula. Por eso cuando hay un feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal, lleva a crisis de hipertensión y taquicardia. Las catecolaminas se sintetizan en la médula. En la corteza suprarrenal tenemos la capa glomerular que sintetiza la aldosterona y libera la aldosterona, la capa media o fascicular, el cortisol, y la capa interna, las hormonas sexuales. En los varones, los andrógenos, y en las mujeres, los estrógenos, las hormonas femeninas. Pues bien, la angiotensina 2 libera a nivel glomerular la aldosterona. Entonces, cuando yo inhibo esto de acá, hago que no se libere la aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Hace que se reabsorba a nivel renal de los túbulos colector distal. ¿Qué cosa? Se reabsorba sodio y agua, ¿no es cierto? Retiene. Pues bien, al no haber aldosterona, eso de ahí sería, lo IECA como un diurético. Por eso se reduce la precarga. Y porque inhibe a la angiotensina, también reduce la poscarga, porque evita la acción vasoconstrictora de la angiotensina 2. Y por otro lado, también, al no haber angiotensina 2, no se activa el sistema simpático para la liberación de adrenalina. Entonces tiene mecanismos varios por la cual los IECA o las ARA2 actúan a nivel de pre y postcarga para mejorar la falla cardíaca. Por eso es que cuando se empezaron a usar estos fármacos hubo una mejoría en cuanto a la calidad de vida, a la clase funcional y de la mortalidad. Hay un montón de estudios con IECA y ARA2, ahí como lo hemos detallado en el nivel de evidencia y recomendación de estos fármacos. Entonces, es lo mismo que los beta-bloqueadores, ¿no? Los beta-bloqueadores, ¿por qué son inotropos negativos? Pero al reducir la frecuencia cardíaca y al reducir un poco la contracción, a pesar de que son a nivel central reducen la activación simpática y reducen el gasto cardíaco. Y por eso que también mejora la reacción funcional y reducen la mortalidad también, los beta bloqueadores. Pero como le digo,
en pacientes que tienen que ser dosificados de manera progresiva. O sea, primero con dosis mínima y luego ir titulando. ¿Y cómo monitoreamos a estos pacientes? Con la frecuencia cardíaca, porque son bradicardizantes, y segundo, viendo cómo está la presión arterial. Cuando la presión arterial es menos de 100 milímetros de mercurio, la sistólica, y ya ahí hay que tener mucho cuidado con los beta-bloqueadores. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para pasar lista. Bien. Juan Acosta. Presente, doctor Juan Acosta. Juan Acosta. Kenneth Alanya. Presente, doctor. Ya. Santiago Alarcón. No está. Edwin Arias. Ahí. Sandra Arroyo. Presente. Freddy Cay. Presente, doctor. Renato Cárdenas. Presente, doctor. Piro Castillo. Presente, doctor. Jordano Castro. Presente, doctor. Giuseppe Condori. Presente. Evelyn Contreras. Presente, doctor. Paul Contreras. Acá, Marcelo Fernández. Gisele Fernández. Presente, doctor. Víctor García. Presente. Cristian Gutiérrez. Presente, doctor. Marco Gutiérrez. Marjorie Hilario. Presente, doctor. Edith Inga. Presente, doctor. Claudia Maita. Claudio Maita, perdón, Claudio. Intimaita. Acá. José Justiniani. Presente. Débora. Presente. Ya. Molina Ruiz, Anthony. Presente, doctor. Luis Nimbone. Presente, doctor. Lisette Olano. Presente, doctor. Estrella. Presente, doctor. Ya. John Urbano. Y Euler Yarleque. Presente, doctor. Muchísimas gracias. Bonito fin de semana. Doctor, mi compañero Santiago creo que tiene problemas de audio porque sí está y su... Ahí está. Doctor, presente, no... Ya. Gracias. Hay que hacer más. Doctor, ¿ha escuchado a Alfredo? ¿Perdón? Alfredo Arias. Doctor, Sí, te escucho. ¿ha escuchado a Alfredo Arias? Lo he tomado en cuenta porque sale que está hablando, pero sale como ruido. Parece que tiene problemas. Sí, ya. Alfredo Arias, ya está bien. Ya, gracias, doctor. Ya, gracias. Bonito fin de semana.